¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hablaros del petróleo. Está teniendo movimientos muy volátiles, pero con muy poca dirección, y es normal porque estamos en un entorno en el que no sabemos qué va a pesar más, si las tensiones geopolíticas o, por el contrario, el riesgo de desaceleración económica, que es muy evidente ya en Europa, pero que todavía no se ha plasmado en Estados Unidos. Así que vamos a hacer un análisis de la situación para intentar entender cuáles son los principales catalizadores alcistas y bajistas del petróleo y la situación desde un punto de vista técnico para saber qué es más probable, que el mercado vuelva otra vez a cruzar o acercarse a la cota de los $100 barril, o si por el contrario pudiese perder niveles de soporte críticos en torno a 65-70. Para ello, creo que lo primero es entender que el precio del petróleo es una función de cuánto es la demanda y la oferta a nivel global, o el consumo y la producción globales. Este gráfico que veis aquí muestra perfectamente ese equilibrio entre demanda y oferta, y cuando el equilibrio se rompe, cuando realmente se produce un exceso de petróleo en el mundo, como ocurrió durante el inicio de la pandemia en 2020. Hay un stock de petróleo sobrante porque el consumo es muy inferior a la producción. El precio colapsa. Recordad lo que ocurrió con el petróleo, que se movió hacia cotas cercanas a cero, y con incluso una situación anómala como que en un contrato de futuros llegó a cotizar en negativo. Después tuvimos situaciones muy distintas a lo largo de la recuperación de 2021, donde empezamos a ver que los recortes fuertes que llevaba a cabo la OPEP permitieron recuperar la senda alcista del precio y volver a ver incluso cotas por encima de los $120 el barril. Por tanto, ya sabemos que uno de los principales argumentos que explica el movimiento del precio del petróleo es esa previsión de demanda y oferta, y como veis, de cara a 2024 da la sensación de que va a haber un equilibrio bastante grande, aunque es simplemente una previsión. Luego habrá que ver si se cumple. Uno de las interrogantes que muchos inversores se plantean es cómo puede ser que con los recortes de producción de la OPEP durante el último año y las tensiones geopolíticas en el Oriente Próximo, el precio del petróleo no suba. ¿Cómo puede ser? Bueno, ya sabemos que la situación en la guerra entre Israel y Hamás, existe el riesgo de extensión a otros conflictos más globales, como podría ser extensión de los ataques a Líbano, la participación más directa de Irán, la respuesta que pudiesen dar otros países que están ya pues desplegando fuerzas en la región, pero realmente hoy por hoy todavía no tenemos un conflicto internacional global, sino simplemente un posicionamiento con una escalada de tensión que no minora, pero tampoco explota definitivamente. Por tanto, esas tensiones geopolíticas están relativamente contenidas. Por otro lado, el recorte de la producción de la OPEP hay que ponerlo en contexto internacional. La OPEP no es el único productor de petróleo del mundo. De hecho, cada vez tiene una cuota menos representativa, y este punto creo que es crucial. Si miramos cuál es el movimiento que han llevado a cabo los principales productores de petróleo durante 2023, descubrimos que efectivamente la OPEP ha recortado producción, pero lo cierto es que Estados Unidos, Brasil, Canadá, la Guyana, Noruega han incrementado notablemente su producción, hasta el punto de que el recorte de producción realizado por los miembros de la OPEP no ha sido mayor que el aumento de la producción que ha producido, valga la redundancia, el resto de la comunidad internacional. Y el saldo neto es positivo. Ha habido más crudo en el mercado y no lo contrario. También se espera que de cara a 2024 ocurriese algo similar, aunque eso se ha visto modificado, como veremos a continuación, por las últimas noticias que vienen de parte de Arabia Saudí y algún otro país del cártel. De cualquier manera, lo cierto es que no se ha reducido la cantidad de petróleo en el mundo en 2023, sino que se ha incrementado, y uno de los principales actores de conseguir que eso ocurra ha sido Estados Unidos.
porque Estados Unidos ya era uno de los 3 grandes productores de petróleo del mundo, pero probablemente se va a convertir en el mayor productor de petróleo del mundo, ya que no hace más que incrementar su producción de esquisto. La tecnología del fracking cada vez es más eficiente y eso está permitiendo a Estados Unidos pues, que cada año sea capaz de producir mayor cantidad de barriles o bien para autoconsumo o bien para exportarlos. Su cuota de mercado no hace más que crecer. De hecho, para 2024 se estima que podría llegar a tener una producción de más de 13 millones de barriles diarios frente a los 12,76 que actualmente es lo que está produciendo. Además de eso, Estados Unidos utilizó buena parte de sus reservas estratégicas para intentar minorar las presiones inflacionistas que venían derivadas de la subida del petróleo y especialmente de la gasolina y el gasoil. Y aquí podemos ver en este gráfico ese efecto. Tenemos las reservas estratégicas que mantiene Estados Unidos para hacer frente precisamente a los momentos complicados con el precio del petróleo y cómo a partir de la crisis del 2020 de la pandemia Estados Unidos decide vender una parte muy importante de sus reservas hasta el punto de situarlas a niveles del año 1983. Por tanto, Estados Unidos no solamente ha incrementado la capacidad de producción de petróleo, sino que ha utilizado parte de sus reservas para impactar y bajar el coste del precio del barril. Esto evidentemente ha puesto de manifiesto una lucha cada vez más obvia entre el cártel, la OPEP, donde uno de sus miembros, cuando llamamos OPEP Plus, es Rusia, y el resto de la comunidad internacional de países desarrollados donde hay un posicionamiento en torno a la guerra de Ucrania totalmente enfrentado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Arabia Saudí, que era uno de los principales productores de petróleo junto con Rusia y Estados Unidos, empieza a estar cansado de los tejemanejes que se están llevando a cabo y no conseguir los objetivos que buscaba de mantener el precio del petróleo más alto a base de recortar la producción. Está perdiendo cuota de mercado y ni siquiera está consiguiendo sus objetivos. Así que recientemente ha anunciado que baja el precio de venta de su petróleo y que además la OPEP va a incrementar la producción. ¿Qué significa eso? Pues que si antes hablábamos de que habría recortes por parte de la OPEP en 2024, mientras el resto de los países productores iban a incrementarlo, ahora ya vemos que ni siquiera se prevé ese recorte por parte de la OPEP sin un incremento. Eso podría llevar a un exceso de petróleo a nivel global siempre y cuando la demanda se mantenga constante. En diciembre, sin ir más lejos de 2023, hemos visto cómo países que pertenecen al cártel como Irak, Angola o Nigeria han compensado continuamente los recortes de países como Arabia Saudí. Y esto ha enfadado al principal miembro de la OPEP diciendo, bueno, si queréis jugar a este juego, pues vamos a jugar todos. Voy a empezar a bajar yo el precio, voy a empezar a aumentar mi producción, porque no tiene sentido que yo esté haciendo un esfuerzo por un lado y el resto parezca que hace justamente lo contrario. Como veis, una situación de complejidad extrema, no solamente en la batalla entre miembros de OPEP y no OPEP, sino incluso dentro de la propia OPEP, dentro del propio cártel. ¿Cómo puede afectar esto al petróleo? Cuando miramos un gráfico desde el año 2008, lo que nos encontramos es una estructura donde podemos decir que se alinean con relativa claridad los techos por arriba y tendríamos el techo del año 2008, los techos de 2011 hasta 2014, los techos que se alcanzan en el anuncio de la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y por otro lado tenemos las grandes crisis. Tenemos el desplome que se produce en el precio del petróleo durante la crisis financiera del año 2008, el desplome cuando se produce la gran ralentización en la economía china en 2016 y por supuesto el desplome en 2020 a raíz del COVID. En este momento, si tuviésemos que hablar de catalizadores positivos y negativos, podríamos decir que como catalizador de presiones al alza en los precios parece que solamente podría venir de la inestabilidad geopolítica. O dicho de otra manera, que hubiese una interrupción del comercio internacional porque el conflicto en Oriente Próximo ganase en relevancia e involucrase a otros países como Irán, como Líbano,
como Estados Unidos, Reino Unido, etcétera. Y eso sí podría provocar movimientos fuertes del petróleo hacia arriba, lo cual tendría como referencia siempre en el medio largo plazo la cota en torno a 120 como una referencia de techos donde se han frenado las hostilidades en la compraventa de crudo a lo largo de los últimos 15 años. Pero también cabe la opción de las presiones de los precios a la baja. ¿En qué basaríamos ese argumento? Bueno, una oferta estable o incrementándose ligeramente, como se está anunciando, junto a una demanda global cada vez más débil. Esa demanda global más débil solo tendría sentido en el supuesto de que hubiese una desaceleración económica mayor de lo prevista para 2024, que hubiese regiones importantes que entrasen en recesión y otras que tuviesen una desaceleración económica más profunda de lo que inicialmente se preveía. En ese caso habría que estar muy atentos a la cota de 65-72 porque ahí tendríamos ni más ni menos que el gran soporte y zona pivote entre estos máximos que veis aquí, los mínimos posteriores y la zona donde se ha reaccionado sistemáticamente en los últimos ataques. De perderse la cota de $65 barril en el Brent, probablemente empezaríamos a ver presiones vendedoras mucho mayores y habría que ver cómo reaccionan los grandes productores de petróleo en ese caso. Si nos fuésemos a un gráfico intraday, simplemente por entender en el más corto plazo qué es lo que está ocurriendo, ya veis que estamos viendo pues finales de diciembre del año pasado, principios de este año, y todo apunta a que nos hemos metido en un entorno de mucha volatilidad y poca direccionalidad, donde merece la pena pues comentar que hay zonas de soporte interesantes en torno a los 75-76 dólares barril y por otro lado una zona de resistencia también importante en torno a los 78,2 dólares barril. Esto determina la unión de los máximos decrecientes y los mínimos crecientes y probablemente la salida de esta estructura triangular que veis aquí sería lo que determine hacia dónde se va a producir el siguiente gran movimiento. Normalmente decimos que no son las directrices las que marcan las tendencias, sino la secuencia de máximos y mínimos. Por tanto, sería más fiable a la hora de hablar de nuevos ataques hacia cotas bajas el que se perdiesen los últimos mínimos en torno a 75 o que se superasen los anteriores máximos en torno a 78,20. A partir de ahí es cuando tendría sentido empezar a plasmar como probabilidad mayor movimientos hacia cotas más altas o más bajas en función de por dónde rompa el mercado. Como veis, va a ser un activo que va a estar muy afectado por las noticias macro y las noticias geopolíticas que vayamos conociendo y por supuesto por las decisiones que tomen los principales productores de petróleo, que no va a ser algo fácil de leer, pero probablemente sea un activo muy interesante a vigilar porque tiene no solamente el efecto de poder aprovechar determinados movimientos desde el punto de vista de operativa, sino que tiene un efecto muy potente sobre las previsiones de inflación, que en el fondo marcan las políticas monetarias de los bancos centrales y con ello la visión de lo que puede pasar con la bolsa y con la propia economía. Así que no perdáis de vista este activo que va a ser crucial para determinar correctamente lo que pase con el mercado en 2024. Suerte a todos con vuestras inversiones y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.